Para seguir recordando La noche de los lápices, voy a hablar un poco de autores que fueron censurados durante la dictadura. Me gustaría recalcar que se censuraron voces, se callaron palabras y se limitó a personas que querían demostrar o querían mostrar su forma de pensar y cómo me gustaría resaltar el poder del arte en periodos de complejidad como es una dictadura, ¿no? Cómo a partir del uso de la metáfora se pueden hacer cosas y se puede seguir haciendo arte de una manera más indirecta, por así decir. Y me gustaría dar como primer ejemplo a Rodolfo Walsh, que quien fue un periodista y además fue escritor. Él escribió lo que es la Operación Masacre y su caso fue tomado como referencia en relación a todo lo que es la dictadura y fue tomado como una víctima de gran importancia porque además él escribió lo que es la carta abierta a los militares. Esta carta fue emitida y que posterior a esta carta fueron secuestradas sus hijas y también fue él secuestrado, él fue víctima también de terrorismo de Estado y escribió unos libros más significativos para esta época, que es Operación Masacre, que cuenta desde una historia ficcional, cuenta el contexto social del momento. Y además me gustaría destacar el papel que juegan escritores como fueron Julio Cortázar, que a pesar de no estar en Argentina durante la dictadura, sí fue censurado. ¿Por qué? Porque sus libros y sus cuentos buscaban el pensamiento, te llevaban a pensar, cosa que no se quería durante la dictadura. Este cuestionamiento que generaban sus cuentos en relación a la sociedad y al régimen no eran bien vistos claramente por los valores de los militares. Y también me gustaría destacar a Mariana Walsh, que a pesar que uno puede pensar, bueno, es una escritora infantil, sus temas tenían una gran influencia política, como por ejemplo El mundo del revés, que tienen como ese lado indirecto que muestra algo peligroso o algo traumático como fue la dictadura. Esta capaz que hipocresía de la sociedad durante la dictadura, que se buscaba un orden y se buscaba supuestamente la libertad cuando se utilizó violencia y todo tipo de cosas que iban en contra de la libertad. Y esto habla un poco también del mundo del revés. Es una reflexión propia mía, ¿no? Pero que yo creo que puede ser, ¿no? Y también esto de, como decía, del poder de la literatura para mostrar la realidad, ¿no? Cómo a partir de esas palabras o de esos mundos ficcionales que se crean en la literatura, se puede mostrar el mundo. Podemos ver en pantalla imágenes de cómo quemaban y se destruían libros y cómo el arte, o en este caso la literatura, fue censurada por casi completo. Autores que incentivaban el pensamiento eran mal vistos. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que es un autor francés, y uno puede pensar que raro si es un autor francés porque estaba censurado, porque era un filósofo que criticaba mucho la sociedad, criticaba mucho el régimen y las reglas, e ir en contra de las reglas quería él. Entonces, por eso se lo censuró. Muchos artistas, escritores, poetas que estaban en contra o que iban en contra del régimen se vieron censurados. Y en cuanto a la poesía se refiere, siempre fue como un arma de doble filo, en el sentido de que muchos escritores lo usaban como un lenguaje en código, por así decir, para contar las cosas. Como el arte puede ser un lenguaje indirecto de lo que pasa, ¿no? Un lenguaje que puede ser usado para mostrar cosas de una manera no tan obvia. Y también es una forma de poner en palabras lo que el pueblo siente. La literatura y el arte son formas de expresión social y además que se puede usar para, como digo, dar a ver lo que siente la sociedad. Y muchos de los escritores que mencioné
se tomaron muy en serio esto de su función social. Por ejemplo, Rodolfo Walsh, como digo, defendió sus ideales hasta la muerte. Sus ideales le causaron lo que pasó. Y la censura fue lo que lo atacó, ¿no? Él fue unas tantas víctimas del terrorismo de Estado. Y en cuanto a él refiere, también dio un precedente en lo que es la literatura. A partir de él se tomó mucho más en serio a la literatura realista, en el sentido de que él mostró una realidad de una manera muy directa, pero que al ser ficcional no era tomado como tan directo. Igualmente, ya el propio nombre, ¿no?, de la novela, Operación Masacre, dice de todo. Por eso mismo fue perseguido, además de que fue parte de Montoneros y tenía ideales que iban en contra del régimen, y por eso mismo se lo censuró. Fue víctima de la opresión y de, como digo, de este silencio que se le quería poner al pueblo y a la literatura. Había autores que iban más a favor del régimen, pero otros que no, y que fueron vistos como subversivos, como que iban en contra de lo que planteaba el régimen. Y un detalle, que otro autor que también fue un poeta, que fue víctima del terrorismo de Estado, no directamente él, sino que su hijo y su nuera fueron desaparecidos, que es Juan Gelman, que ha sido un poeta muy reconocido en Argentina y que se vio obligado a exiliarse. Muchos de los autores, artistas y diversos personas relacionadas con el arte tuvieron que irse del país o se vieron obligados a irse del país por la misma situación, ¿no? También pasó en la música y en diferentes aristas del arte. Por ejemplo, Mercedes Sosa tuvo también que irse porque tenía opiniones muy marcadas en torno al régimen de la dictadura. Todo aquel que estaba en contra era visto como subversivo, era visto como peligroso. Y esto de fomentar el pensamiento era una manera de ir en contra de esto, ¿no? Y de que uno no puede o no debería olvidar. Y esto mismo recalco que por eso hay que tener memoria. Por eso memoria, verdad y justicia. Y recordar constantemente esto que pasó. No quedarnos en el pasado, sino que verlo como algo a futuro. Y seguir esta memoria y seguir la historia. Que no se olvide. Y ya sea en el ámbito del arte o en el ámbito que sea, seguir recordando esto. Seguir recordando lo que pasó. No dejarnos ir por el tiempo y olvidar. Porque si olvidamos, puede que repitamos esa historia. Pero en relación a esto, me gustaría recalcar que yo, que soy una persona que escribo, también veo esto, ¿no?, la obligación social del escritor. Que es un tema que es muy importante, ¿no? Que nosotros como artistas, ver de qué manera aportamos, ¿no?, a la sociedad. Y en este caso, como fue el caso de Rodolfo Walsh, que directamente dio todo por su ideal, dio todo por mostrar la realidad. Que también eso que hizo quedó en el mundo y quedó en la historia. Su caso fue importante para también pensar otros casos que hubo de censura. Y como alguien que dio su vida por su ideal, ¿no? Y además me gustaría recalcar esto de la carta abierta, que fue una persona que no tuvo miedo. Y me recalco más que nada en el caso de Rodolfo Walsh, pues es el caso que más se utiliza como ejemplo y que además más sencillo es también de pensar. Él escribió una carta abierta y la mandó y no le importaron las consecuencias. Él siguió sus ideales a pesar de las consecuencias que podía llegar a tener. Por eso me parece súper destacable su rol como escritor y su rol como periodista y como informador. Esto de dar a ver al mundo, al resto, lo que está pasando. Que también es un poco la función que puede llegar a tener el escritor. Puede que no, puede que sí. Pero es como una pulsión que tiene el escritor de mostrar al mundo lo que pasa. Como tanto sea usando la fantasía o siendo directamente realista. Cómo se puede mostrar
la realidad usando palabras o creando historias que cuenten indirectamente lo que pasa. Y también es una forma de un lenguaje en código. La literatura durante la dictadura fue un lenguaje en código, fue una manera de mostrar la realidad sin que esta realidad sea tan directa y sin que los militares lo puedan entender, que es creo yo, lo bello que tiene la poesía en este tiempo. Y siempre ha sido así, es como una especie de lenguaje código para decir las cosas sin decirlas directamente. Y nada, la censura fue uno de los grandes problemas que hubo durante la dictadura. Fue una de las grandes cuestiones que afectó a todo ámbito también, ¿no? Tanto al ámbito de la literatura como al ámbito de la música, la pintura, el arte plástico. Y yo creo que por eso tenemos que tener memoria y seguir esta historia. El acordarnos de lo que pasó y de seguir contando la historia, seguir recordando y seguir dejando en claro lo que fue la Noche de los Lápices, lo que fue la dictadura. Y además pensar en que como nosotros, como capaz que alguno que está escuchando sea escritor, cómo nosotros como escritores podemos aportar a la sociedad, cómo podemos llevarnos a repensar algunas cosas, que es yo creo el objetivo del escritor, repensar lo que pasa y repensarnos la realidad, mostrar la realidad de la manera que nosotros la vemos y ir en contra de estos regímenes que nos plantean la censura, que nos plantea lo mal visto, lo bien visto, que puede llegar a no serlo, y cuestionar las cosas, lo que nos ponen enfrente, esa realidad o esos valores que estamos teniendo, ¿por qué los tenemos? Y por eso me pareció importante hablar de esto y aportar mi punto de vista, ¿no? Desde el lado de la literatura y de la poesía, que es lo que a mí me gusta. Y también, volviendo a lo que decía esto de Mariana Walsh, como ella también, a partir de las canciones infantiles, que uno puede decir, bueno, es algo muy inocente. Bueno, no es así, yo creo. Pueden tener también ese rol social. Y todo muestra de arte tiene ese rol social. Todo pensamiento artístico puede tener ese rol social. Ya sea la pintura, el mostrar una imagen o la propia literatura. Escribir sobre la realidad y mostrarla al mundo. Aunque esa realidad sea difícil de explicar. Y nada, la verdad que ha sido un placer hablar de esto y también recordarles que no nos quedemos en lo que nos plantean, en los valores que están establecidos, sino que abramos la cabeza y que veamos más allá de ese horizonte que nos plantean, que nos cuestionemos las cosas, que nos cuestionemos los valores que nos dan. Y también acá entra la literatura, cómo a partir de la literatura se muestran realidades. Bueno, y volviendo a lo que decía de los exiliados, también tenemos a García Márquez, que fue censurado a pesar de no ser argentino. Y también, bueno, hubo muchos casos de desapariciones, como fue el que decía de Rodolfo Walsh, de Araldo Conti, que también fue un poeta y dramaturgo desaparecido. Como vemos, se puede repetir este patrón de aquellos que escribían o hacían arte, cómo se los veía como una amenaza, ¿no? Como esta que incitaba al pensamiento, nos llevaba a los llevaba como a pensarlo como algo negativo. Entonces, nada, les recuerdo qué es lo que yo pienso, que sigamos hablando de esto, que se haga memoria, verdad y justicia, y que no dejemos que nos impongan valores y que nos cuestionemos las cosas, que es lo que yo invito cada vez que quiero hablar acá en la radio. Y además les recuerdo que mi programa está todos los lunes de 16 a 17 horas. Y con esto nos despedimos. Vamos con un tema musical y volvemos.